Hola. Hola Silvia, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Es un honor compartir libro con ustedes y esta tarde aquí. Para mí escribir un microrrelato es realmente muy difícil. Yo tiendo a escribir textos un poco más largos. El reto fue mayúsculo, caber dentro de del número de palabras que ustedes establecieron. Sin embargo, creo que ahí ayuda pensar realmente en cuáles son los requisitos de cualquier texto literario que pueda resultar de interés para alguien, ¿no? Que haya un conflicto, que haya personajes ligeramente trazados, que haya algo, una historia, un momento interesante que se quiera contar, ofrecerle al lector como voyeur para que mire la vida, la intimidad de unos personajes. Entonces creo que a mí me ayudó a pensar en eso, cuáles son los ingredientes básicos, no poner nada extra. Y sí fue para mí un reto porque bueno, yo cuando estaba en la prepa me gané el premio de la más rollera de mi generación. Entonces, siempre hacer algo que implique pocas palabras es terrible. Me entreno en Twitter, creo que eso ayuda, porque ahí hay que cortar todo. Así que nada, pues muchas gracias y un honor, gracias. Muchas gracias, Marta. La pregunta era, como le decía, ¿qué influencia ha tenido como escritor para escribir un microrrelato? Sí, arranqué con poesía, pero en realidad, si vamos al relato puntual, es el melodrama y la telenovela argentina lo que me inspiró. Por esto de que decía Luis, lo paródico, y sí, el melodrama, también pensé en Almodóvar, y bueno, eso. Después las pequeñas historias de Lydia Davis, acá, y las historias de Silvina Ocampo, completamente disparatadas y aterradoras, eso también. Eso. Gracias, Luciano, Gracias. qué bien. Yo creo en particular de que todos nosotros somos capaces de contar un cuento, una historia. Cuando tenemos un hijo pequeño, nos inventamos cualquier cuento para que se vaya a dormir. Vamos nosotros un poquito más allá, al poder tener la capacidad de ponerlo en papel, en blanco y negro, como quien dice. Un simple viaje en taxi, conversando con el taxista, basta que nos cuente un par de anécdotas de las que tienen miles ellos, sí, y de eso podemos armar un libro, una enciclopedia de aventuras. Entonces yo creo que la inspiración nos viene, si bien es cierto, hay influencias de los muchos autores que hemos leído, nos viene de la vida misma, de cada momento que vivimos. El salir a la calle a pasear en la mañana con el perro, podemos inventarnos 1001 cuentos ahí. Entonces, esa es nuestra inspiración. Gracias, la verdad, muy contento y antes que nada muy orgulloso pues, de alguna manera representar a Ecuador ante todos ustedes. Realmente, si me permiten un segundo, creo que hay mucho talento acá. Vengo de una familia de escritores, vengo de una familia de músicos que incluso nos están viendo. Pero bueno, en sí, realmente influencias, realmente empezó con mi papá, mi hermano. Como decía Carlos, realmente todos los padres tratan de inventarse cuentos para que el niño coma o duerma. Y mi papá es muy humorista, le gustan mucho las bromas, los chistes. Y realmente uno puede estar toda una noche y mi papá no deja de acordarse chistes. Y los chistes básicamente son un relato corto, son un relato de una línea que empieza con una parte y tiene un desenlace inesperado, que es lo que causa la gracia. Entonces, y bueno, él y mi hermano me influyeron mucho en la lectura, Isaac Asimov, que también tiene muchos cuentos que sin ser microrelatos igual son cortos, de 2-3 páginas. Entonces, más o menos de ahí viene la idea en donde a mí me gusta mucho tener algo conciso, tener algo corto, tratar el reto de que no se extienda y tener un desenlace inesperado. Entonces, realmente la influencia que he tenido básicamente es desde niño, mi papá, como les decía, mi hermano, y pues la idea de tener un desenlace inesperado y algo que no aburra al lector, algo muy corto pero conciso y concreto. Pues básicamente eso les puedo contar de mi parte. Gracias, Andrés. Muy buena.
Carlos Andrés Torres, ¿estás allí? Ujú. ¿Sí se Bueno, escucha bien? yo te escucho bien. Dale, Carlos Andrés. ¿Qué Ok. influencia has tenido como escritor para escribir un microrrelato? Yo siempre he estado más cerca del cuento que de los escritos largos. Empecé haciendo crónicas de viaje y siempre quise llevarlas a la síntesis, a la síntesis. Allí llegué al cuento y por supuesto al leer a escritores de la talla de Monterroso o inclusive de Julio Ramón Ribeiro, pues queda uno bastante, creo que me defloraron en su literatura y algunos otros como Edgar Allan Poe y todo. Pero fue casualmente un profesor de física cuántica en la universidad la persona que más me motivó a escribir microrrelatos. De hecho, mi carrera se basa es ingeniería, y entonces en una clase por cosas de la vida se inició una discusión acerca de si una frase que él escribió en el tablero era o no un microrrelato, podía ser un graffiti, podía ser un microcuento, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo muy bien la frase que creo nos viene como anillo al dedo, como dice el refrán, en este momento. La frase no recuerdo el autor, creo que era José María Pemán en El Divino Impaciente, no estoy seguro, pero decía, el hombre es un pensador lento, inexacto y brillante. Las máquinas son rápidas, exactas y estúpidas. Creo que eso nos cae muy bien en esta situación y fue a partir de allí que de esa discusión empecé yo a tratar de sintetizar cada vez más lo que había escrito. Por supuesto, repito, la influencia de muchos escritores, Horacio Quiroga, la mayoría de cuentistas latinoamericanos, Cortázar, Borges, Gabo, pues siempre han tenido una influencia grande en mí. Creo que de allí parte todo. Y mis textos se relacionan mucho con la naturaleza, con la vida al aire libre, con el amor a los grandes espacios. Muchas gracias, Carlos Andrés. Yo tiendo a escribir siempre experiencias vividas. Yo tiendo a escribir mi vida, en el fondo. Tengo un libro editado de poemas, y bueno, los poemas, cada poema es una vivencia que yo tuve, o sea, trágica generalmente, lo siento, pero el contar acontecimientos que yo viví y que se me hace imperioso de contarlos, sobre todo en esta sociedad, o sea, para darlos a conocer, para informar y para sacármelos del alma herida, digamos. Entonces, este microrrelato, por ejemplo, que yo no escribía microrrelatos en realidad, es decir, escribía pequeñas crónicas, más chiquititas todavía que el relato que escribí. Pero así, de buenas a primeras, escribe un microrrelato. Bueno, empecé a escribirlo, pero no me di cuenta de que empecé a escribir algo que era para largo. O sea, era mucho más lo que yo quería decir. Y claro, lo corté. Lo corté, pero me di cuenta que sí, efectivamente puede terminar ahí también. Y como otra escritora dijo recién, después ustedes lo seguirán contando, y tal vez de otra manera, y ojalá. No, muchas gracias, Ramón. No, pues yo diría que primero la poesía, sí, y como de todas maneras creo que las imágenes de la poesía, pero es otro género muy distinto también. Pero creo que el microrrelato, aunque yo soy pésima fotógrafa, lo quisiera hacer, y creo que eso es, sí es una atmósfera, es un momento y una atmósfera, y creo que eso fue lo que a mí me motivó precisamente, una foto que tuve al frente. Y creo que también la enseñanza, al enseñar como español y clases de muchas cosas, pues estudiando el análisis de los cuentitos, del microrrelato, que era muy importante. Por ejemplo, me encontré Ramón Gómez de la Serna, es un mago para eso. Ojalá uno pudiera escribir esos micro relatos, que por ejemplo Aquella Muerte, y también está Andrea Bocconi con Tranvía, y también está Ángeles Mastretta, que me gusta mucho su humor en De Oficina a Oficina. Eso es lo que yo diría. Es un intento, yo también es la primera vez, es un intento, y
yo quisiera tener esa posibilidad de recortar y que esa atmósfera de ese momentito se hubiera podido concisar todavía más, pero es un primer momento y gracias. Gracias a ti, María Adelaida. Yo quisiera comentar algo. Cuando nosotros hicimos la convocatoria dijimos que entre 200 y 500 palabras. Para muchos puristas máximo son 100, pero sabemos lo difícil que es concretar en 100 palabras o menos una historia completa. Y cómo llegamos a ese número era que fuera, que el lector supiera dónde comenzaba y dónde terminaba. Aquí o completa. Eso fue. Es muy subjetivo todo esto, pero muchas personas han preguntado por qué fue esa extensión. Esa fue la razón. Claro. Bueno, sí, yo tengo la costumbre, antes de leer algo, sobre todo en Facebook, qué tan largo es. Y decir, si es muy largo, lo leo después. Nunca vuelvo. Pero un micro relato, sí, más fácil hacerlo. Es una de las cosas fuera de lo que la influencia de Monterroso, lo que dice Cortázar, aparte de eso, que es muy serio, también está lo práctico. Silvia, también quisiera yo que tú nos contaras, porque a mí me han preguntado mucha gente, a pesar que ya lo hemos publicado, decir brevemente cómo la gente puede obtener una copia del libro. Muy buena pregunta. Bueno, todo el mundo puede ir a la página de la editorial, editorialmapalé.com, o pueden ir a artemapalé.com y comprar el libro por adelantado, pre-comprar. Y nosotros apenas podamos, apenas nos lleguen todos los libros, los enviamos. O sea, esto es un acto de fe, yo sé, de todos ustedes, pero necesitamos también mover esta cuestión y van a llegar, puede que en un mes, puede que antes, pero va a llegar. Así que pueden ir a artemapalé.com, editorialmapalé.com y comprar los libros y apoyar a los escritores y a las editoriales independientes. Gracias, Ramón, por esta pregunta.